Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor Alfredo Boulard, conocido y reputado jurista en materia de libertad de empresa, libertad de competencia y de economía y de derecho. Bienvenido al programa, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a conversar el día de hoy sobre la libertad de empresa y la libertad de competencia en el segundo bloque. ¿Usted coincide con este constitucionalista o también jurista que señala que la libertad de empresa es el núcleo central de toda la Constitución? No estoy muy seguro. Yo creo que la libertad es el núcleo de toda la Constitución. La persona es el centro, la libertad creo que es el derecho por excelencia, ¿no? El derecho que define la personalidad. Y una de las expresiones de la actividad humana es justamente la actividad económica. Y entonces la libertad de empresa es importante por eso, porque es expresión de la libertad personal, ¿no? Pero en la Constitución se habla de una economía social de mercado, ¿no? Que es más o menos la que le regula la libertad de empresa. Claro, el carácter de economía social de mercado, los textos constitucionales son textos de concertación, son textos que finalmente reflejan una transacción. Algunos querían que dijera economía de mercado, otros querían que dijera economía social. Y esa es un poco la historia viene de Alemania y la definición de la economía social de mercado. La transacción finalmente fue que dijera economía social de mercado. Eso tiene su lado positivo y su lado negativo. El lado positivo es que de alguna manera la Constitución permite satisfacer los intereses de todos, pero por otro lado hace más difícil definir el alcance del derecho o de los derechos que se ejercen en esa economía social de mercado. Algunos dirán que el libre mercado está totalmente protegido de cierto tipo de regulaciones y otros dirán no, hay una actividad para regular el Estado. Y finalmente, ¿qué es lo que termina pasando? Que es el Tribunal Constitucional el que tiene que interpretar ese límite, ¿no? Usted ha tocado un tema muy interesante. O sea, no es la empresa. O sea, según su perspectiva, no es la empresa la que debe generar la riqueza, sino la libertad de empresa y el ser humano al expresarse en la gestión de la empresa es finalmente el hombre el que está creando la riqueza. ¿Podría ser así? Las empresas son meros vehículos, son formas de organización. Lo que realmente se protege a través de la libertad de empresa es el sustrato humano que está detrás de las empresas. Los inversionistas, los consumidores, las personas que gestionan las empresas, que ejercen su derecho y a la hora de ejercer su derecho libremente están viendo satisfechos ciertos intereses económicos. Sí, se protege a la empresa, pero se protege como vehículo de intereses humanos, ¿no? Otro aspecto que dice la Constitución es el de la iniciativa privada libre. ¿Eso también es lo que está involucrado aquí? Yo creo que cuando uno habla de la libre iniciativa privada en el campo económico, de lo que está hablando justamente es de la libertad que las personas tienen de desarrollar su personalidad. Esa capacidad se expresa en el campo económico con la libre iniciativa para invertir, para consumir, para contratar, para ejercer mi derecho de propiedad, que son el sustrato básico sobre el cual se construye la libertad económica, ¿no? Como digo, yo creo que muchas veces tratamos de separar como que la Constitución tiene algunas libertades personales y libertades económicas como dos cosas separadas. Yo no creo en esa distinción. Yo creo que son expresión de un mismo sustrato. Y frente a estos derechos, ¿no? El derecho de propiedad, que definitivamente está incluido en la iniciativa privada, ¿cuál es el rol del Estado? El Estado, se habla en ocasiones de un Estado intervencionista. Yo creo que el rol principal del Estado es justamente proteger las instituciones que permiten que expresemos nuestra libertad. Si no hubieran reglas, la libertad no funcionaría. Requerimos ciertas reglas básicas que permitan la interacción. En todos los campos, y el campo económico no es la excepción. Estas reglas, por lo menos en lo que es el campo económico, significan la protección de los derechos de propiedad, que es la creación de un sustrato material dentro del cual uno puede desenvolver su personalidad, ¿no? Cuando yo tengo una casa, la casa no es tan importante por el valor patrimonial, sino porque me da a mí un espacio dentro del cual puedo desempeñarme como persona. Cuando yo tengo una empresa y se protege la propiedad de mi empresa, lo que se protege es mi capacidad de desarrollar mi inventiva, mi creatividad, mi capacidad de innovación, mi trabajo para generar riqueza que va a beneficiar a mí y a las personas con las cuales interactúo. Entonces la propiedad es un elemento esencial que el Estado tiene que proteger por esa razón. Y la libertad de contratación. La libertad de contratación, desde el punto de vista de la libertad económica, es central. Si nosotros no podemos contratar libremente y el Estado no se encarga de hacer cumplir la palabra empeñada, entonces el sistema no funciona. Solamente a través del cumplimiento, el respeto a la propiedad, el respeto a la libertad de contratación y el cumplimiento de los contratos. Y en tercer lugar, la protección contra los daños que podemos causar, lo que los economistas llaman externalidades, la responsabilidad civil. Yo diría que esos son los elementos centrales.
Ahí viene el rol regulador, y yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado sobre qué cosa es lo que el Estado hace. La regulación es buena, pero tiene que tener límites, ¿no? Y la regulación debe ser siempre vista como crear un ambiente, una atmósfera dentro de la cual esta interacción se dé de manera informada, libre, de presiones, de coacción, y que las personas puedan interactuar realmente en libertad. Yo creo que ese es el rol principal del Estado. Y retomando este último tema, las reguladoras o la regulación que hace el Estado, por ejemplo, digamos, OCIPTEL, OCITRAN, ¿no? Constituyen también límites para la propia ejercicio de la libertad, por ejemplo, de contratación, de empresa y en fin. Yo me atrevería a decir, alguna vez le escuché decir a Harold Dempsey, un economista muy conocido que quizás algún día sea premio Nobel de Economía, está en carrera, decir que en realidad todo lo que son estas regulaciones, el derecho antimonopolio, las regulaciones sectoriales, son parte del derecho de propiedad. Es decir, la propiedad se define con sus límites respecto de los límites que el Estado define. Cuando el Estado me señala, por ejemplo, en lo que puede ocurrir en un puerto, donde hay la obligación de dar acceso a un eventual competidor para que brinde servicios en este puerto, y eso se hace a través de un regulador, lo que se está diciendo en el fondo es, tu libertad está limitada por esta regulación. Y así es como tenemos que entenderla. Y claro, cuando esta regulación desnaturaliza la propiedad, entonces ahí uno puede encontrar la respuesta de cuándo la intervención es excesiva. Claro, y ahí hay una vinculación también desde la perspectiva constitucional, ¿no? Cuando se habla de la desnaturalización de un derecho. Y el principio de proporcionalidad, que tiene que aplicarse siempre para entender hasta dónde podemos llegar, y que básicamente le corresponde al intérprete constitucional definirlo, ¿no? Pero esa es una cara de la moneda, ¿no? El Estado pone ciertos límites para garantizar la propiedad, pero que también, digamos, el juego sea limpio. Pero también existe la otra parte que vemos en el caso de los lobbies de repente, ¿no? Que la gente tiene una impresión de que el empresariado está blindado, que el Estado de repente da demasiada cabida al empresariado. ¿Por qué hay esta visión? Bueno, puede haber distintas razones y distintas explicaciones, ¿no? Yo siempre he creído que lo más importante, incluso, aunque va a sonar un poco herégico, pero incluso el propio texto constitucional es el marco institucional sobre el que el marco constitucional se aplica. Es decir, las reglas no solamente constitucionales y legales, sino la cultura de las personas, la cultura que se institucionaliza en las creencias de cuáles son los valores y principios que debemos seguir. Y desde ese punto de vista, yo creo que los empresarios, digamos, muchas veces se exceden, como también se exceden otros grupos, ¿no? Los sindicatos a veces se exceden, porque el lobby en sí mismo no es malo. Es más, el lobby yo creo que es un elemento esencial para el desarrollo de una economía y de una sociedad moderna, la capacidad de tener llegada y poder pedirle al Estado o a quien corresponda que tome medidas o adopte ciertas reglas. El problema está cuando ese lobby se da fuera de unas condiciones de transparencia. Y claro, muchas veces, y esto lo decía Buchanan, que sí es premio Nobel de Economía, él decía, lo que muchas veces ocurre es que hay ciertos grupos cuyos intereses están más concentrados, por ejemplo los empresarios, entonces se pueden organizar más fácil para hacer lobby que los consumidores, y a veces por eso tienen un lobby más efectivo. Y la falta de transparencia en el lobby, el hecho de que no sepamos que se está haciendo lobby, que en Estados Unidos un congresista tiene que tener una relación completa, en el Perú también según la ley, pero no se cumple, de todas las reuniones que ha sostenido, con quién las sostuvo y qué temas se tocaron. Y eso es público para que cualquier persona sepa que alguien está haciendo lobby a favor de tal o cual posición. Yo creo que eso hemos avanzado en algo, ¿no? Los medios de comunicación han ayudado a que esto sea más transparente, pero todavía nos falta muchísimo. Bien, doctor, vamos a un pequeño corte y regresamos ya con la segunda parte de esta entrevista sobre la libertad de competencia.